Bueno, vamos a otros temas también de índole internacional. Muchísimas gracias a la gente que está comentando, a toda la comunidad. Ahorita vemos qué onda, qué está pasando, qué dicen. Fíjense que dentro de nuestros titulares el día de hoy se habla de una cuarentena en Rusia, en el sur de Moscú para ser específicos. Esto lo reportan por una cuarentena por gripe aviar. Y es una cuarentena que creen será momentánea. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha ordenado guardar cuarentena en el distrito de Orejovo-Borissovo. Esto es en la parte sur de la capital de la capital rusa, ¿no? De Moscú, tras detectarse varios casos de gripe aviar altamente patógena en aves silvestres. Según la normativa ordenada por las medidas restrictivas dentro de zonas afectadas y por amenazas y las zonas en baja vigilancia o bajo vigilancia estarán vigentes hasta la implementación de medidas encaminadas a prevenir la propagación y eliminar el foco de gripe. La orden es una prohibición de tratamiento de aves enfermas, la importación o exportación de aves, no se pueden mover las aves que están ahí se quedan, los huevos para incubar y el transporte de aves, así como la exportación de productos derivados de aves en zonas afectadas por las alertas sanitarias, según dice la agencia rusa TASS. Todos los medios rusos han traído este reporte. No me sorprende porque, pues digo, está en todo el mundo. O sea, los brotes de gripe aviar se han dado en Europa, se han dado en América, se han dado en Asia. Tal vez Oceanía se salve, tal vez, ¿no? Por lo lejano que están. Australia, Nueva Zelanda, no he escuchado casos hasta ahorita, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el caso de Rusia, muy atentos a lo que está pasando en el sur de Rusia. Hace poco comentábamos que supuestamente en Brasil acaban de detectar el primer caso en aves silvestres, cosa que a mí me parece cero creíble esa información. La fuente es directamente el gobierno de Brasil, que dicen es el primer caso detectado de gripe. Pues, ¿cómo es posible, no? Si la gripe aviar está extensa en toda América, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Canadá, ¿cómo es posible que Brasil tan grande, alrededor de todo Brasil, los países han reportado gripe aviar y ellos hasta ahorita lo detectan? Preocupante que no tengan la capacidad de detectarlo. Poco creíble que sea el primer caso, obviamente eso no es así, ¿no? Pero bueno, vamos a otro tema interesante. Fíjense este reporte, y este reporte es importante, pero entender que esto es muy variable, ¿no? La información que les voy a comentar es muy, muy, muy variable. Porque yo sigo el sitio que muestra cuáles son las ciudades más contaminantes del mundo, ¿no? Y de repente, por minutos o por horas, puede ser que aparezca incluso una ciudad aquí en México, o en Estados Unidos, o en Canadá, o así. Bueno, Canadá no lo he visto nunca en primeros lugares, pero sí Estados Unidos, sí he visto a México, sí he visto, pero como 1 hora, 2 horas, y luego baja, ¿no? Entonces están cambiando las variables constantemente. Se me hace importante el siguiente reporte, porque esta ciudad que voy a mencionar es una ciudad de Latinoamérica, y es una ciudad que ha estado 7 días entre los primeros lugares de las ciudades más contaminadas del mundo. Por eso es más importante. No que, insisto, es más o menos normal ver que las ciudades están variando sus niveles de contaminación y puede ser que en un momento caigas en primer lugar por un instante, ¿no? Pero preocupante lo que pasa en Santiago de Chile, que tiene ya 7 días con una calidad de aire muy deficiente, en la que ahora mismo ha tenido problemas y han estado pues alertando hasta estas famosas alertas ambientales. Dice, llevan una semana con constantes alertas ambientales. La contaminación que se dio en las últimas horas, pero sobre todo en los últimos días, ha superado en varios momentos a Nueva Delhi, a Dhaka, en Bangladesh, por ejemplo. O sea, vamos, a las ciudades chinas más contaminadas. O sea, de repente, pues sí hay que poner atención a esto, porque pues aseguran que esta población de, creo que son 5 o 6 millones de habitantes por ahí de Santiago de Chile, pues tienen riesgos obviamente de problemas respiratorios, tienen incluso probabilidades, aumentan las probabilidades de problemas cardíacos. O sea, entonces pues sí es un tema que hay que estar muy atentos, sin exageraciones ni nada, simplemente lo que es, ¿verdad? O sea, una ciudad grande, una ciudad que como la de Chile,
se ve muy bonita, pero con una capa, una nata de contaminación que nos recuerda pues a la Ciudad de México, nos recuerda aquí a Monterrey también, donde de repente hay momentos en los que se ve esa capa de contaminación tremenda, ¿no? Desde inicios de la semana pasada se habla de estas concentraciones de materiales, de partículas que han estado contaminando, y dice, dadas las circunstancias, no es novedad que se encuentre en primer lugar en el ranking de ciudades más contaminadas, y esto pues llama la atención, obviamente, ¿no? Estamos hablando del mundo, ¿no? Se sabe que Santiago, Ciudad de México, Monterrey, o sea, hay varias ciudades que sí siempre están en primeros lugares en Latinoamérica, pero de estar en el mundo sí llaman la atención, ¿no? Entonces dice, durante el fin de semana pasado, persistieron los altos valores de ICA, colocando a Santiago en los primeros lugares del mundo de la pésima calidad de aire, pero llegó a estar incluso en primer lugar. Aseguran que cientos de personas pierden la vida cada año por la contaminación, ¿verdad? Bueno, es un tema ahí tremendo. Dice, una grave consecuencia de esta contaminación es el estrés oxidativo, que es respirar a estos materiales particulares que se generan procesos oxidativos que dañan nuestro tejido celular y nuestras vías sanguíneas, según se reporta por parte de Raúl Morales, el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en un comunicado. Pues bueno, ahí está, ¿no? Se me hace muy interesante esto que está pasando en Chile, para que pongamos atención, ¿no? Latinoamérica también tiene regiones súper contaminadas. Cambiando de tema, fíjense, pues lo que se revela. Rusia habría disparado en estas últimas horas 30 misiles crucero contra objetivos ucranianos. Ucrania, por otro lado, dice que han logrado derribar de esos 30, 29. Dice, una persona habría fallecido y 2 personas resultaron heridas por el único misil que atravesó y golpeó un edificio industrial en la región sureña de Odessa. De ese misil fue el único que se les fue. De 30 misiles que lanzaron, 29 fueron detenidos en medio de estos ataques rusos. China pues envió una persona a ver cómo está lo de Ucrania, a ver qué onda, qué pasa por ahí, y bueno, pues esperemos que haya una propuesta realista para regresar a la paz, porque Ucrania dijo, sí, nosotros estamos abiertos a propuestas, nada más una sola cosa no podemos permitir perder el territorio, nada del territorio se va a ceder, nada. Ni el este, ni siquiera Crimea, nada. Los funcionarios ucranianos buscarán durante estas conversaciones con China, pues buscar puntos de acuerdo. Solamente el que no están de acuerdo es el tema del territorio, pero fuera de eso, pues dicen que hay un campo amplio para conversar y ver pues objetivos para lograr esta paz. Los funcionarios de Ucrania se niegan a comentar sobre lo que ha estado pasando del lado ruso, ¿no? Porque del lado ruso se han escuchado explosiones, se ha visto incendios en diferentes puntos, sobre todo objetivos militares que de repente así nada más se incendian. No se habla de sabotajes, pero pues suena a eso, ¿verdad? No, Ucrania no ha querido hablar de ese tema, ¿no? Ese también es un asunto que llama la atención el día de hoy. Vamos pues a otro tema importante.